Televisa presenta. My Little Pony. Oh, ay, ajá. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. ¡Diablos, señorita! ¡Producción! ¡Producción! Es bellísimo. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. ¿Qué de nuevo, viejo? Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. Filosofía. El origen etimológico de la palabra filosofía proviene del griego philosophia, cuya traducción literal es amor a la sabiduría. Está compuesto por philos, que significa amigo o amante, y sophia, que significa sabiduría. Philos es amante, también amor. El filósofo es el amante de la sabiduría, su amigo y su compañero. Sin embargo, esta traducción es discutida, ya que aún son muchos los debates que se dan en torno a cuál es el sentido original de la palabra filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la crítica, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. Los problemas de estudio de la filosofía se dan en torno al conocimiento, la existencia, el lenguaje, el ser, la vida, el arte, la verdad, la razón, la teología y la mente, entre otros. Por cada uno de estos problemas existe alguna rama específica que los aborda, como la metafísica, la gnoseología, la estética, la lógica o la ética. Al ser una disciplina problemática en sí misma, la filosofía es difícil de caracterizar. Cada filósofo define su práctica filosófica según el problema al que se dedique. Sin embargo, al ser considerada como madre de todas las ciencias, muchos filósofos abordan distintos problemas y áreas de la filosofía. No es extraño ver que algunos filósofos incursionen incluso en áreas que, en principio, son ajenas a la disciplina. Esto sucede con las matemáticas, la biología o la bioética, por ejemplo. La filosofía se caracteriza por ser una disciplina reflexiva, racional, sistemática y crítica, que busca comprender la naturaleza, el conocimiento, la moral y la estética. Se enfoca en cuestiones fundamentales y universales, utilizando el razonamiento y la argumentación para construir sistemas de pensamiento coherentes. Características claves de la filosofía. Reflexiva. La filosofía se caracteriza por la reflexión profunda sobre cuestiones fundamentales, como la existencia, la verdad, la realidad, la moral y el conocimiento. Racional. Utiliza el razonamiento lógico y argumentativo para abordar los problemas filosóficos. Sistemática. Busca construir sistemas de pensamiento coherentes y articulados que permitan comprender la realidad de manera integral. Crítica. Se caracteriza por cuestionar y evaluar las teorías, las creencias y las ideas dominantes, fomentando la búsqueda de nuevas perspectivas. Universal. Se preocupa por cuestiones que afectan a toda la humanidad y a la totalidad del conocimiento, como la naturaleza del ser, la existencia, el conocimiento, la ética, etc. Transdisciplinar. La filosofía no se limita a un campo específico,
sino que integra conocimientos de diversas disciplinas, como matemáticas, física, biología, sociología, historia, entre otras. Búsqueda de fundamentos. La filosofía busca las bases y los principios fundamentales que subyacen la realidad y al conocimiento. Interés por la verdad. Investiga sobre la naturaleza de la verdad, la posibilidad de alcanzarla y los criterios para identificarla. Importancia del lenguaje. Examina el papel del lenguaje en la comunicación, el pensamiento y la comprensión del mundo. Ética y valores. Explora la naturaleza de los valores, la moralidad y la justicia, buscando principios que guíen la conducta humana. La historia de la filosofía se comprende por 4 periodos. La filosofía antigua es el periodo de la historia de la filosofía occidental. El periodo abarca los siglos que van del siglo VI a.C. al siglo V después de Cristo. El pueblo griego y otras civilizaciones mediterráneas fueron las primeras en ejercer la filosofía como una forma de conocimiento y vida. Este periodo es característico ya que se pasó del mito al logos, que vendría a ser el uso del pensamiento racional, con el cual se centraron en observar el mundo y su naturaleza, teniendo como objetivo encontrar un origen y causa de la realidad y el cosmos. Este periodo se encuentra dividido en 3 partes, que corresponde a los presocráticos, el periodo clásico y los helenistas o antigüedad tardía. Algunos filósofos a destacar de este periodo son: por parte de los presocráticos encontramos a Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Empedocles, entre otros. En el periodo clásico encontramos a Protágoras, Gorgias, Sócrates, Aristóteles, Platón, entre otros. Y en el grupo de los helenistas o antigüedad tardía encontramos a los estoicos, escépticos, epicureos y a los neoplatónicos. Por otra parte, la filosofía medieval es la filosofía producida después de la caída del Imperio Romano. El periodo que comprende data de fines del siglo V después de Cristo e inicios del siglo VI después de Cristo hasta el siglo XVI. Esta filosofía se caracteriza por su relación con el cristianismo, que busca la verdad dentro de la Biblia, y por su parte pues la filosofía medieval también se encuentra dividida en 5 corrientes filosóficas, que son la patrística 1, 2 y 3, la escolástica y el renacimiento. Algunos filósofos a destacar de la filosofía medieval encontramos a Justino, San Jerónimo, San Agustín, San Isidro de Sevilla, Tomás de Aquino, entre otros. La filosofía moderna. Los historiadores proponen que comienza con la caída de Constantinopla en 1453, o otros proponen que fue después del descubrimiento de América en 1492, y que a su vez no se tiene un convenio de cuándo termina. Unos dicen que fue con la independencia de Estados Unidos en 1776 y otros que fue con la Revolución Francesa en 1789. Y bueno, eso solamente para tenernos en un marco de cuándo comienza la modernidad. La filosofía moderna busca una nueva forma de entender el mundo, separándose de la visión religiosa y la medieval. Se busca un enfoque en la razón y en el sujeto pensante como centro del conocimiento. La filosofía moderna nace paralelamente al Renacimiento, ya que es el renacer del hombre como ser autónomo y racional. En este tiempo se anula la fe en vez de la razón. Se abandona la teoría teocéntrica y se deja de ver a Dios como el centro del universo y se empieza a ver al hombre como el centro del universo. Comienza con el fin del feudalismo y el surgimiento de la ciencia moderna, con científicos como Galileo Galilei e Isaac Newton. El ser humano empieza a confiar más en su capacidad de pensar y descubrir por sí mismo. A su vez, hay un fuerte deseo de progreso y libertad. Nace el pensamiento ilustrado, que influye en revoluciones, como la Revolución Francesa y otras intervenciones alrededor del mundo. Entre las corrientes más importantes de la filosofía moderna podemos encontrar el racionalismo, que nos propone la razón humana puede descubrir verdades universales como las matemáticas. El representante principal de esta manera de pensar era el filósofo René Descartes. Descartes dudaba de todo, pero concluye que si puede dudar, entonces existe. Es ahí donde nace su famosa frase, pienso y luego existo. Creía que el conocimiento debía empezar de cero como un edificio nuevo. Él proponía
que la única fuente de conocimiento es la razón humana. El único conocimiento verdadero se obtiene por medio de la razón, sin intervención de la sensibilidad o la experiencia. Entonces nace su contraparte, que es el empirismo. Esta corriente filosófica propone que todo conocimiento viene de los sentidos y de la experiencia. Su representante más importante fue John Locke. Locke decía que nacemos como una tabla rasa, es decir, sin ideas previas, y todo lo que sabemos lo vamos aprendiendo como pasa el tiempo. En esta filosofía se confronta la razón. La mente no tiene ideas originales, sino que se obtiene a través del conocimiento, la observación, la comprobación, y eso durante la experiencia. Es aquí donde nace el idealismo. Esta corriente filosófica propone combinar la razón y la experiencia, y a su vez dice que no conocemos las cosas como son en sí mismas, sino como se nos aparecen. Su principal representante fue Immanuel Kant. Kant decía que no vemos el mundo tal y como es, sino como nuestros sentidos y nuestra mente permite verlo. Esta es la teoría del conocimiento, y se basa en sostener que somos los sujetos los que construimos el conocimiento, ya que tenemos la capacidad interna de generar ideas. Pero sin la información que nos proveen nuestros sentidos, sería imposible construir el conocimiento. La razón produce el contenido de los fenómenos. Es así que la razón, más el fenómeno, más las experiencias, dan como consecuencia el conocimiento. A eso se refería la filosofía idealista. Ejemplo de la filosofía aplicada en nuestra vida diaria y cómo no logramos dimensionar que está ahí. A veces nos enfrentamos a situaciones en las que no tenemos mucho dinero, y en lo personal tengo que decidir entre invertirlo en mi futuro o gastarlo en un gusto momentáneo. Ahí es donde entra la ética, no como una lista de lo que está bien o mal, sino como una guía para entender las consecuencias de mis actos. Una corriente ética que me ayuda a decidir es el utilitarismo, planteado por pensadores como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Ellos decían que lo correcto es aquello que genera el mayor beneficio posible para el mayor número de personas. No se trata solo de lo que me conviene a mí, sino de cómo mis decisiones afectan a mi entorno. Por ejemplo, si yo decido gastar el dinero en algo innecesario hoy, tal vez voy a disfrutar el momento, pero si yo invierto ese dinero en mi educación, en un negocio o en construir algo duradero, el impacto será mayor no solo para mí, también para las personas que dependen y dependerán de mí en el futuro. Como dijo Mill, el valor de una acción está en su utilidad. Con esta frase y así podemos entender que la ética utilitarista no es una teoría lejana. Es práctica, es elegir lo que se construye, no lo que simplemente entretiene. Es usar la libertad para algo más grande que uno mismo, y en eso encuentro sentido a mi forma de vivir. Así yo espero también que ustedes puedan entender y comprender que la filosofía está en nuestra vida diaria, y podamos a veces detenernos y tener la capacidad de asombro para poder entender muchas cuestiones filosóficas que se nos presentan y que no les prestamos la debida atención. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Me estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, diré queriendo poco a poco. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor.